Hola, buen día. Mi nombre es Leslie Naomi Alfaro Meneses. Soy estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en Negocios Internacionales en el Centro Universitario Siglo XXI. Y a continuación desglosaremos la segunda parte del libro Vendes o Vendes, cómo salirte con la tuya en los negocios y en la vida, de Grant Cardone. Como introducción a los temas posteriores a la segunda parte, nos brinda un énfasis en los aspectos que tenemos que tener, digamos, como un buen negociador. Nos habla de acciones masivas o más contundentes, de la importancia del producto sobre el comprador. También nos habla de las dificultades de las ventas, por ejemplo, las ventas difíciles, la cuestión de tiempos, de saber organizar nuestros tiempos, de saber aprovechar nuestros tiempos también. Bueno, y como primer tema nos menciona, o va con el nombre de dar y dar y dar, y como subtema tiene la magia de dar y dar y dar. En este subtema nos menciona prácticamente que es mucho más importante el servicio que la venta. Depende mucho de cómo tú te comportes con el cliente. Tenemos que siempre comportarnos de la mejor manera sin esperar ninguna gratificación a cambio. Un ejemplo, digamos, muy básico, muy banal, puede ser el de las propinas o las gratificaciones económicas que uno espera cuando es comisionado o cuando es un profesional de las ventas a los que nos pagan por hacer ventas. Tenemos que, sobre todo, dar sin esperar nada o recibir algo a cambio, como tal de nuestra atención hacia el cliente. El segundo subtema dice: ama a la persona que tienes enfrente. Muchas veces nos descentralizamos sobre nuestros principales clientes buscando tener oportunidades con otros clientes, o cuando estamos atendiendo o queremos atender dos clientes al mismo tiempo, y nos descentralizamos de las necesidades de nuestro primer cliente, y ese primer cliente puede ser un cliente muy potencial, y por querer atender a dos clientes a un tiempo nos descentralizamos de uno y terminamos perdiendo ambos prácticamente. El segundo subtema lleva por nombre Hotel Four Seasons o Fiesta Americana. Este subtema nos habla principalmente de la importancia que tienen los servicios en cuanto a tu producto, o vamos a decirlo así, en que si tú puedes ofrecer tu producto o tu servicio de la mejor manera, no hay limitante en el precio, vamos a decirlo así. Porque pues sobre ese precio pues el cliente va a valorar si realmente vale la pena o no lo vale. Un ejemplo que nos ponía el libro es los costos muy elevados de los paquetes de hotelería, donde te ofrecen, digamos, un básico por un cierto precio muy bajo, y en el otro, que ya es un poquito más elevado o más costoso, te ofrecen, no sé, a lo mejor barra ilimitada, tour turísticos, transportes, a lo mejor una noche de regalo, y se centra principalmente en los servicios que tiene el producto como tal, no en la habitación o en la noche que vas a pagar tú, sino en los servicios adicionales que te está ofreciendo la cadena hotelera. El siguiente subtema lleva por nombre el servicio es más importante que la venta. Aquí retoma un poquito lo del subtema anterior, lo de la comparativa de los dos servicios o de los dos hoteles. Nos menciona que tiene mucho valor el cómo tú trates a los clientes, y va sobre eso, que te busquen a ti, que se vuelvan fieles a tu servicio o a tu producto. Y el siguiente tema lleva por nombre la dificultad de las ventas. Aquí vuelvo a retomar un poquito lo de la primera parte, que se centraba un poquito más en las negociaciones, en los tipos de cierres, en los consejos como tal para seguir una venta. Y su primer subtema lleva por nombre una venta difícil. En ese subtema nos brinda más que nada un ejemplo, porque habla de un ejemplo, en cómo puedes utilizar de manera ágil tus palabras para cerrar una venta. Hay veces que los clientes llegan con una actitud muy negativa y depende mucho de lo que tú les digas para poder completar la venta como tal. Tienes que ser ágil con tus palabras. El siguiente subtema se llama la fórmula para lograr una venta difícil, y nos habla de cómo tenemos que tener la capacidad de
pues ofrecerle al cliente justo lo que necesita o hacerle creer que eso es lo que necesita. Muchas veces los clientes llegan sin una idea de lo que realmente están buscando. Entonces, si tú le ofreces, digamos, ciertas opciones a lo que ya antes te había pedido, o si ya tiene más o menos una idea y tú le ofertas algunos productos que más o menos se adecúen a lo que él está buscando, entonces puedes crear un lazo un poco más firme o una base para tú poder sobre eso dar una propuesta de producto o una propuesta de servicio. El siguiente subtema se llama la receta para cerrar un trato. En este subtema nos habla de cómo tenemos hasta cierto punto que practicar nuestros diálogos para poder así contrarrestar todo tipo de objeciones. Esto ya lo había mencionado en la primera parte y era que teníamos que tener una respuesta ágil, lógica y pues más que todo educada para poder contrarrestar todas las posibles objeciones que tuvieran nuestros clientes para negarse al producto o al servicio como tal. El siguiente subtema se llama el que se levanta pierde, el que se sienta gana. Aquí nos brinda más que nada un ejemplo de cómo la mayoría de los, vamos a decir, los empleados en las tiendas departamentales solo siguen a los clientes y no les ofertan nada acerca del producto. No pasa de un buenos días, buenas tardes, está buscando algo en especial, los clientes dicen que no y ya posterior a eso ya no hay ningún tipo de contacto con el cliente. Tienes que, lejos de hablar del producto o de los servicios que tienes a tu disposición en esa tienda departamental, mostrar, a lo mejor puedes mostrar alguna oferta o a lo mejor puedes mostrar algunos, no sé, tenis, si lleva niños, juguetes, adecuarlos más o menos a pues lo que tú estás viendo como producto potencial en ese cliente. El siguiente tema lleva por nombre acción masiva y como subtema dice toma acciones masivas. Este subtema nos habla principalmente de que tienes que ser más productivo, tienes que aprovechar todos tus tiempos, nada te va a llegar hasta la puerta de tu casa y te va a tocar y te va a decir, oye, ven, vamos a trabajar. Pues no, tienes que tú buscar las oportunidades o hacer que se cumplan ese tipo de metas que tú estás buscando. El siguiente subtema se denomina 4 tipos de acción. Aquí el autor nos menciona pues 4 o que la mayoría de los autores reaccionan a solamente 3 tipos de acciones y él menciona 4. El 1 es la acción correcta, el 2 la acción incorrecta, el 3 la falta de acción como tal y la 4 que es de la que él nos habla es la acción masiva como se denomina como tal el tema. Él menciona que la acción masiva como tal es como el conjunto de acciones que tú tienes que realizar para que tus objetivos se logren en su totalidad o como tú lo tenías planeado. Nos mencionaba un ejemplo de un call center, de un centro de atención telefónica, y nos mencionaba un caso de un grupo de trabajadores que solo mandaban correos y hacían 2 o 3 llamadas y se iban a quejar de que no había ventas, de que estaba muy tranquilo y solo se la pasaban hablando cosas negativas. Y sin embargo, él tomó una acción masiva y en lugar de estarse quejando, se la pasó todo el día haciendo llamadas, todo el día enviando correos y así buscaba oportunidades diferentes de clientes diferentes para poder tener una oportunidad de lograr el objetivo o la meta que les habían pedido en su trabajo. El siguiente subtema se denomina la productividad conduce la felicidad. Eso es muy comparativo con lo que estamos viviendo hoy en día o digamos contradictorio a lo que decía en la primera parte, con que no teníamos que tener una relación como tal con el dinero. Aquí sí lo menciona de una manera diferente, dice que entre más produzcas, pues más felicidad tienes, entre más ganas, pues más felicidad tienes. El siguiente subtema se denomina la regla de 10X y aquí nos menciona que debemos enfatizarnos mucho más en los problemas más grandes que en los que no nos están dando como tantos inconvenientes, vamos a decirlo así. Los problemas más grandes se generan por una falta de atención y falta de compromiso. Entonces es donde tenemos que enfatizarnos un poco más y así los problemas pequeños pues no van a tener tanta importancia o tanta repercusión en nuestra persona o en nuestro negocio. En el siguiente subtema se llama Actúa como un loco. Ahí nos ponía un ejemplo de que hubo una insistencia muy grande de 15 llamadas en menos de 3 días
para un solo cliente. Entonces él nos menciona que en casos de negocios o cuando se tiene que cerrar un trato no tenemos que portarnos para nada racionales. Nada es demasiado extremo para lograr nuestros objetivos. El siguiente tema se denomina las bases de poder y como subtema número 1 dice trabaja tus bases de poder. Él nos menciona que como tal nuestra base de poder son nuestros familiares, nuestros conocidos, las personas que confían en nosotros y que tienen muy claros nuestros objetivos desde un principio o desde pues un punto de vista familiar o de una manera más cercana en nuestro círculo social. Nos menciona que una manera de conseguir nuestra base de poder como tal, él lo plantea como cómo construir tu base de poder y nos dice que tenemos que contactar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos y ponernos al día, citas a comer, a lo mejor una salida al parque, un café, tenemos que ponernos al día con nuestro círculo social. El siguiente subtema se llama imponerte o ayudar. Aquí nos habla un poquito más de resentimiento, de orgullo, tal vez, y nos menciona que debemos de dejarlo a un lado y acercarnos a nuestros familiares o a nuestros conocidos. Y una vez familiarizándonos con ellos, pues ellos nos van a recomendar, igual le pueden recomendar nuestro producto o nuestro servicio porque confían 100% en nosotros y en lo que estamos haciendo. Entonces puede haber hasta cierto punto mayor posibilidad de incremento en nuestras ventas o mayor posibilidad de incremento en la producción de lazos comerciales a través de recomendaciones de nuestros mismos conocidos. El siguiente subtema se llama capitaliza las ventas fáciles. Hasta cierto punto tenemos una compra asegurada o una venta asegurada, si tú lo quieres ver así, si compras o vendes, con nuestros familiares, con nuestros amigos, porque confían en nosotros, confían en que nuestro producto es bueno. Entonces debemos de aprender a capitalizar ese tipo de ventas que ya están pues mucho más sencillas que las que nos mencionaban hace un rato de una venta difícil o las fórmulas para lograr una venta difícil. Entonces tenemos que centrarnos en esas ventas que ya están como tal pues hechas, vamos a decirlo así. El siguiente subtema se llama crear poder. Hay muchas veces que pasa más en los asesores inmobiliarios. Puede darse en cualquier tipo de aspecto, pero es un ejemplo un poquito más claro en los asesores inmobiliarios. Muchos de los asesores piensan que cuando uno de sus clientes ya adquiere una propiedad, ya no necesita de más. Y entonces hacemos a un lado a ese cliente primerizo o a ese cliente, vamos a decirlo, potencial, pero desaprovechado, y nos centramos en buscar clientes nuevos cuando ya no seguimos ese lazo con nuestro primer cliente. El siguiente tema se llama el tiempo y como subtema tiene ¿cuánto tiempo tienes? Ahí nos habla más de organizar nuestros ratos libres, de sacarles provecho como tal. Nos mencionaba un ejemplo de unos horarios, de cuántas horas son las que pasa una persona en el televisor o en el teléfono, en las apps móviles. El profe dicho ya nos había hablado de algo así en el tema, en que podíamos utilizar los medios de comunicación como el teléfono y así, pero aprovecharlos. Podemos, en TikTok, por ejemplo, podemos seguir cuentas que nos sean productivas, que nos enseñen cosas sobre nuestra carrera y así podemos aprovechar nuestros ratos libres mientras seguimos aprendiendo. El siguiente subtema se llama usa todos tus movimientos para vender y nos habla sobre que podemos aprovechar incluso la actividad más cotidiana como es una salida a comer para hablar de negocios o para citarnos con un posible cliente. El siguiente subtema se denomina ¿cuánto tiempo pierdes? Vemos muchas personas que como excusa tomamos la falta de tiempo, pero la realidad es que es una mala organización y pues el libro como tal o el autor nos menciona un ejemplo o un refrán un poquito más lógico y nos dice que nos volvamos un maestro del reloj o del tiempo y no sus esclavos como tal. No podemos vivir siempre en una rutina, tenemos que buscar actividades que sean productivas como tal para nuestro conocimiento, que nos ayuden a aprender estrategias para mejorar nuestro desempeño como tal. El siguiente subtema se llama la oportunidad para ir a comer
y retoma un poquito lo que ya habíamos mencionado y nos menciona que debemos de aprovechar incluso esas salidas a comer para pues relacionarnos con nuestros clientes, con nuestros posibles clientes potenciales o quien nos puede ayudar en nuestro negocio como tal. No salidas con compañeros del trabajo porque tenemos más que claro que no son clientes o que no nos van a comprar nada. Entonces tenemos que aprovechar incluso esas salidas a comer. El siguiente subtema se denomina comer afuera incrementa tus ventas. Ahí nos mencionaba un poquito o retomaba lo de la primera parte que era invertir en ti. Así lo dice del mismo modo en esta parte de comer afuera incrementa tus ventas. Nos menciona que tenemos que darnos a conocer en el negocio, que tenemos que salir, que conocer a más personas importantes y igual y pues no se espera, pero podemos conocer incluso a uno de nuestros clientes más potenciales y topárnoslo en un simple café. El siguiente tema se llama la actitud. Aquí ya nos menciona un poquito más de las actitudes o de las aptitudes que tenemos que tener como buenos negociadores. Y nos menciona el primer subtema que se denomina una buena actitud es más valiosa que un buen producto. La mayoría de las personas, o puede decirse que todas, pagamos por una buena atención. Si nuestra atención al entrar en una tienda departamental o X y Y comercio es buena, no nos importa pagar un precio más elevado, siempre y cuando el vendedor haga su trabajo de poder demostrarnos el potencial del servicio o del producto como tal. Si tiene una buena actitud, si es de facilidad verbal, ¿sí? Nos va a ir conduciendo poco a poco a el reconocimiento como tal de que el producto o servicio es bueno y vale la pena. El siguiente subtema se llama trátalos como si fueran millonarios. Siempre tenemos que tener presente, así atendamos a una familia, vamos a hacerlo un poco clasista, que venga mal vestido o así, nosotros no tenemos en cuenta o no percibimos la cantidad de dinero que pueden tener o la compra que quieren realizar. Entonces muchas veces desaprovechamos ese tipo de clientes que son muy potenciales por dejarnos llevar por las apariencias. Entonces tenemos que tratar a todos por igual. El siguiente subtema se denomina un producto de su contexto. Y en este subtema nos habla principalmente de la influencia que tienen los círculos tecnológicos, los medios de comunicación sobre nuestras decisiones como tal al momento de consumir o hacer compras compulsivas. El siguiente subtema es un listado y lleva por nombre tips para tener una gran actitud. Y nos menciona el evitar periódicos, televisión, teléfono, noticias, pero recapitulando el subtema anterior sobre la influencia que puede tener como tal un medio tecnológico para la toma de decisiones. Como punto número 2, dice, aléjate de las personas negativas. El rodearnos de comentarios negativos o de personas negativas solamente influyen en que nosotros tengamos esa mentalidad sobre nuestro producto o sobre nuestro servicio como tal. Nos menciona que también tenemos que evitar los vicios, el alcohol, las drogas, porque afectan nuestro comportamiento, incluso en el área laboral. Nos hacen más impulsivos, nos hacen menos lógicos, menos educados, entonces alteran como tal nuestro comportamiento. Otro punto que nos menciona es evitar hospitales y médicos como tal. En una parte, en un tema anterior, nos hablaba un poquito de la influencia que tienen las enfermedades mentales, porque la mayoría de las enfermedades que nosotros creemos que tenemos son mentales. La típica señora que le da una calentura súper común y ya dice que tiene influenza, que ya tiene COVID, que ya se siente mareada, que ya le duele esto, que ya le duele el otro. Entonces tenemos que alejarnos lo más posible de hospitales y médicos y solo acudir cuando sea absolutamente necesario. El siguiente punto o tip que nos da el libro es evitar palabras negativas como tal que salgan de nuestra persona, el quejarnos de las ventas, de los clientes. Tenemos que evitar ese tipo de palabras para que nosotros, pues como ya lo había mencionado, no tengamos esa mentalidad sobre pues nuestro producto o nuestro servicio.